Muy bien, estudiantes. Experiencia de aprendizaje número 5 titula Promovemos acciones para una mejor convivencia, actividad número 1. En esta experiencia de aprendizaje número 5 tenemos tres actividades. El título de esta actividad es ¿Por qué discriminamos en un país tan diverso como el Perú? Competencia que vamos a trabajar. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y las capacidades son interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promuevan el bienestar común. Estas son las 5 capacidades de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestra experiencia de aprendizaje tiene tres actividades, entonces nosotros partimos desde una situación significativa. Ariana es una compañera de quinto grado de secundaria de la institución educativa Los Amautas. Ella conversa con sus amigos sobre un incidente que su mamá precisó recientemente, en el que, luego de un choque entre dos autos, uno de los conductores involucrados se dirigió al otro denigrándolo mediante el uso de calificativos racistas. Lo sucedido provocó la indignación de la mamá de Ariana y luego de Ariana misma. Ambas entienden que nadie tiene derecho a denigrar a otra persona y que no existe justificación alguna para el racismo. Entonces Ariana se hace estas preguntas. ¿Por qué es tan frecuente el racismo en nuestro país? ¿Por qué los peruanos nos agredimos con tanta facilidad, apelando a supuestas jerarquías étnicas o culturales que están detrás del racismo? A partir del caso de Ariana te planteamos el siguiente reto. ¿Qué razones explican el racismo en el Perú? ¿Qué acciones podrían realizar para promover en tu comunidad el rechazo y la superación de toda forma de racismo? Estas preguntas vamos a contestar en las tres actividades que están propuestas, la actividad número 1 que vamos a ver el día de hoy, la actividad número 5 y la actividad número 11. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión? Reflexionar sobre el caso de la discriminación étnico-racial para comprender la importancia de valorar la diversidad étnica y cultural. Criterios de evaluación. Reconocer la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de las personas para promover el bien común y el buen vivir. Formular argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre el problema de la discriminación étnica basados en los derechos y la dignidad y la igualdad. Plantear una propuesta para tener una convivencia libre de discriminación a partir del análisis y evaluación de las normas. Y por último, interactuar con todas las personas respetando y valorando a los demás. Tenemos 4 criterios de evaluación que nos van a acompañar en nuestras 3 actividades y el propósito es que ustedes alcancen en esta actividad mediante las preguntas y el reto que se va a plantear. Reflexionamos sobre el problema de discriminación étnico-racial. Caso 1. En octubre del 2014, el futbolista Luis Tejada del club César Vallejo estuvo a punto de abandonar el campo de juego debido a los insultos contra su persona emitidos desde la tribuna del estadio Alberto Gallardo de Sporting Cristal. La sanción consistió en la inhabilitación de la tribuna Oriente para un próximo partido y una multa de 2 UITs. Adicionalmente, el club de Sporting Cristal logró identificar a 5 de los agresores a quienes se les prohibió el ingreso al estadio Alberto Gallardo por 2 años. Luego de leer el caso, vamos a responder 2 preguntas. ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante el hecho de discriminación del que fue víctima? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? ¿Debemos tolerar la discriminación? ¿Por qué? El caso de discriminación del futbolista no es el único. A diario vemos actitudes de discriminación en la sociedad peruana, pero ¿acaso no reconocemos que todos somos diversos?
Quizá olvidamos que el Perú, sin mencionar que también el mundo es un país multiétnico, plurilingüe y pluricultural. Por todo ello, es necesario respetar y valorar nuestra diversidad étnica y cultural. Analizamos y comprendemos la importancia de valorar la diversidad étnica y cultural. Observamos las imágenes. Diversidad étnica. Vemos acá la primera imagen. Tenemos la segunda imagen. Tercera imagen. Cuarta imagen. Quinta imagen. Y por último, tenemos la sexta imagen. Observamos las 6 imágenes y nos preguntamos, ¿por qué crees que somos diversas o diversos? ¿Tú qué te consideras, diversa o diverso? ¿Por qué crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural? Observan estas 6 imágenes y contestan las 2 preguntas. Todas y todos somos distintos en muchos aspectos, por ejemplo, en nuestro físico, tez, cabello, facciones, entre otros, costumbres, idiomas, entre otras características. Es decir, somos diversos y esa diversidad no se debe enriquecer mutuamente, nos debe enriquecer mutuamente. ¿Sabías que la Constitución Política establece en el título 1, capítulo 1, artículo 2, inciso 19, el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural? Nos preguntamos, ¿qué significa etnia? Según la RAE, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Si deseamos ampliar la información sobre los términos lingüística, cultural, racial, entre otros, tomemos en cuenta que en el Perú a los grupos étnicos se les denomina pueblos indígenas u originarios de los Andes y la Amazonía. Pueblos indígenas u originarios de la Amazonía, de los Andes y de la Amazonía. En el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios de los Andes y la Amazonía que se organizan principalmente en comunidades campesinas y nativas. Asimismo, a la fecha se ha identificado 48 lenguas indígenas u originarias. Vamos a ver algunos pueblos indígenas u originarios en el Perú, que ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos los Aymara, los Aguajún, los Ashaninka, los Bora. Vamos a ver, tenemos acá Jiraboro, tenemos también los Iquitú, tenemos a ver el Shawi, tenemos el Shipibo Conibo, el Uro, tenemos en un pueblo acá, tenemos por ejemplo acá, tenemos otro pueblo, bueno, más pueblos. Acá tenemos los Wampis, eh, Nahua. Acá tenemos el Mashcopiro. Y así encontramos que tenemos en el Perú 55 pueblos indígenas o originarios. Estos son algunos pueblos indígenas o originarios que se ubican en los Andes o en la selva de nuestro Perú. Tomemos en cuenta que, como sabemos, los pueblos indígenas originarios de los Andes y la Amazonía tienen muchos aspectos en común. Por ejemplo, rasgos faciales, costumbres, festividades, idioma, cosmovisión, quiere decir cómo ven el mundo ellos, y muchas veces comparten el mismo territorio. Es por ello que existen una gran diversidad cultural en nuestro Perú. Conozcamos más sobre la diversidad étnica y cultural. Este es el primer texto que vamos a ver. Diversidad cultural. Da cuenta de la diversidad de diversas expresiones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás. Quiere decir que todas las culturas son iguales. Para aprovechar sus beneficios se requiere establecer relaciones igualitarias entre los diferentes grupos sociales. La diversidad cultural es considerada patrimonio de la humanidad. Veamos acá. La diversidad nos une.
Daniel Sánchez, director de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, afirma que el Perú se construye sobre su diversidad étnica, que se expresa en su diversidad de cultura, se nutre de ella, precisa. Actualmente conviven 55 pueblos indígenas, entre comunidades campesinas y nativas y afroperuanos, sociedades de mujeres y hombres que aún no tienen relación con las ciudades, los llamados no contactados, además de asiáticos peruanos, ítalo-peruano y descendiente de diferentes países del mundo. ¿Qué sabemos de los pueblos indígenas o originarios? Los pueblos indígenas o originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, como hemos visto en clases anteriores, que tienen lugar en este país y región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además representan la conciencia colectiva de contar con una identidad indígena u originaria. Pueblos indígenas u originarios más numerosos en el Perú. Tenemos los quechua. Encontramos 1.426.551 personas que viven en localidades de los pueblos indígenas quechua. Tenemos 3.805.531 personas que tienen el quechua como lengua materna. El aymara, tenemos 119.036 personas que viven en localidades de los pueblos indígenas aymaras y contamos con 450.010 personas que tienen el aymara como lengua materna. Veamos acá los Ashaninka. Tenemos 110.548 personas que viven en localidades de pueblos indígenas Ashaninka y tenemos 73.567 personas que tienen la Ashaninka como lengua materna. Los Awajún, tenemos 65.430 personas que viven en localidades del pueblo indígena Awajún y 56.548 personas que tienen el Awajún como lengua materna. ¿Cómo se expresa la diversidad cultural en nuestro país? Por ejemplo, en la danza típica tenemos que representan a través del 55%, en las fiestas regionales patronales 49%, preparación de cocina típica o regional 48%, las lenguas indígenas 42%, la vestimenta típica 40%, la artesanía 32%, la medicina tradicional o artesanal 29%, las técnicas de cultivo ancestral 27%, ninguno 2% y no precisa el 3%. Sobre la muestra, el 47% de la población nativa o indígena de la Amazonía considera la medicina tradicional o ancestral como expresión de diversidad cultural. Hemos visto en clases pasadas también cómo los pueblos tienen medicinas naturales. El 50% de la población afroperuana considera las fiestas regionales o patronales como expresión de diversidad cultural. El 57% de la población quechua y aymara considera las danzas típicas como expresión de la diversidad cultural. ¿Cómo se autoidentifican en el Perú? Por primera vez en la historia de los censos nacionales del Perú, se ha aplicado la pregunta sobre autoidentificación étnica en el 2017, lo cual marcó el inicio de la recopilación de información censal respecto a esta variable. Anteriormente solo se contaba con dicha información de la Encuesta Nacional de Hogares, que es ENAO, es Encuesta Nacional de Hogares, desde el 2010, considerando la metodología actual. Veamos acá, autoidentificación étnica del 2017. Tenemos acá, por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, usted se considera, esta fue la pregunta, quechuas, 21.5%, aymaras, 2.5%, nativo indígena de la Amazonía, 1.4%, negro, moreno, sambo, mulato, afroperuano, 6.2%, blanco, 5.3%, mestizo, 50.8%, este porcentaje más alto, otros 4.6%, no sabe 7.4%. Perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario,
0,2%, un total de 100%. Esto fue la encuesta del año 2017. Encuesta Nacional de Hogares del año 2017. ¿Sabías que existen instituciones que defienden la diversidad tanto étnica, cultural y lingüística? Entre ellas tenemos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la UNESCO, Instituto Lingüístico de Verano, Instituto Nacional de Defensa de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Tenemos preguntas para contestar. Primera pregunta dice, elaboramos un organizador visual de nuestra preferencia en el cual resaltamos la relación entre la diversidad étnica y cultural. Luego, conversamos con nuestros familiares o compañeros mediante las siguientes preguntas. ¿Qué costumbres practican? ¿Qué idioma hablan? ¿En qué celebración participan y en honor a quién? Mayormente, por ejemplo, acá se hace honor, tenemos en el sur la Virgen de Chapi, o en la selva, ¿no? La fiesta de San Juan. ¿Qué les agrada de su gastronomía? Por ejemplo, tenemos acá mayormente en la selva que comen juane. ¿Consideran que estas expresiones forman parte de la diversidad cultural del Perú? ¿Por qué? Ustedes ponen acá sí, escriben por qué. Si ponen no, también argumentan por qué. Según su origen, ¿cómo se autoidentifican? O sea, acá, según su origen, ustedes se van a autoidentificar. ¿Por qué? Van a contestar. ¿Qué piensan de la diversidad y de la autoidentificación? Y finalmente, a partir del diálogo con sus compañeros o familiares, van a redactar un mensaje sobre la valoración de la diversidad étnica y cultural. Luego lo van a compartir en sus cuentas. Y finalmente, ya tienen acá los criterios de evaluación que han visto al inicio. Y para terminar, van a realizar la metacognición. Eso es todo.